los diagnósticos. Me parece que hay que empezar a hacer diagnósticos. A mí siempre me gusta recalcar algunas cosas como que siempre son cuestiones subjetivas. No, digamos, escaparnos de la idea de la objetividad o como que digamos, es una cuestión como técnica que va produciendo resultados que surgen de una lógica ajena a nosotros, como que, digamos, fuera una cuestión de la realidad que uno va percibiendo y lógicamente va sacando determinadas conclusiones y diagnósticos, ¿no? Yo creo que nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestro deseo, hasta nuestra ética, etcétera, nuestro recorrido, nuestras experiencias anteriores, etcétera, tienen que ver con lo que vamos a mirar y el sentido que le vamos a dar. Así que estar atento a todo esto y por eso es importante sentir antes y estas cosas como para poner todo eso bien en juego, porque me parece bárbaro. Entonces, me parece que es muy importante ahora, para llegar afilados al momento de estar con todo listo, el momento de definir estrategias, hacer diagnósticos. Acá a mí me parece que un mecanismo que es interesante son los cuadros FODA, pero no los haría fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Digamos, estos esquemas me parece que son interesantes, creo que los usan en urbanismo, ¿no? ¿Alguien que me diga? Nadie me dice nada. Nosotros lo usamos en PPA. En PPA. Sí, en la de hábitat popular. Sí. El año pasado, cuando los planteamos, los habían usado en urbanismo, por eso digo yo que, bueno, es una posibilidad. A mí lo que me gustaría es que hagan diagnóstico. Para hacer diagnóstico, dos cosas. El gráfico FODA es como es una forma de organizar la información, digamos, que en 4 categorías, digamos, que ayuda bueno, a entenderla y a darle un sentido. Y después, cuando uno analiza por gráfico FODA varios aspectos de una misma cosa, empiezan a conectarse ideas y empiezan a surgir como con mucha más claridad por dónde pasan los problemas que hay que solucionar y las cosas que hay que potenciar, que son positivas, etc. Eso tiene de bueno, o sea, cuando uno ve amenazas y oportunidades, con mucha claridad, salen líneas. Lo mismo cuando uno ve fortalezas y debilidades, también aparecen por ahí las cosas en donde actuar y sobre las cuales basarse, digamos. Siempre dan como cierta claridad, digamos, y dan un ordenamiento al pensamiento, al diagnóstico. Entonces me parecen que son buenos. El FODA simplemente es ordenar cosas que uno registra, digamos. No son propuestas, a eso me refiero. A mí lo que me gustaría que definan entre ustedes, de nuevo, yo algo les planteé la semana pasada, es de cómo, de la escala del trabajo, digamos, en términos de la cantidad de integrantes del grupo. No me preocupa encontrarme con 20 estrategias y no me preocupa encontrarme con una estrategia. O sea, pueden trabajar los 55 juntos o pueden dividirse nuevamente en los grupos de 2 o 3 y trabajar desde ahí, de los grupos de 2 o 3. Lo que sí me gustaría, esto al medio, lo que ustedes quieran. O sea, puede haber grupos que trabajen de 2 o 3 y un grupo que se unen 8 y
empiezan a trabajar a partir de ahora el diagnóstico para después hacer las estrategias en conjunto. Sí o sí, después de la estrategia que viene el proyecto, ya ahí es el grupo chico. Sí, esto desemboca en el grupo de 2 o 3 que van a hacer el proyecto de equipamiento. Pero en esta etapa, si fuera un año normal, definiría yo, pero como es un año bastante extraño y lo operativo pesa mucho por la inexperiencia que tenemos, incluso la inexperiencia mía, porque no sé lo que implica trabajar, no sé lo que les implica a ustedes hacer lo que les pido que le hagan en términos de organización, digamos. No sé cuán complejo es, me puedo imaginar, pero no lo sé. No tengo esa experiencia, entonces tampoco me quiero meter yo a definirlo. Quiero que lo hagan ustedes. Pero bueno, básicamente me gustaría encontrarme en algún momento con un texto que me han subido acá al Drive. No tengo ninguno todavía. Subimos textos al Drive. Sí, Pablo, tenés que actualizar la página del 3 o 4. Ah, hay 4. ¿Por qué no me dicen Pablo, esas ¿podrías cosas? pasar el Drive, el link por acá, por el chat? A ver si puedo. Lo voy a subir al WhatsApp. Lo voy a meter acá. Y hay 4. Cada vez que tengo que ver si han puesto uno más, tengo que actualizar. Vale. Bueno, yo lo voy a leer tranquilo, porque si me pongo a leerlos ahora, no voy a terminar más. Y me parece que no tiene sentido que yo lea. De todos modos, yo voy a hacer también algo colectivo con todo esto y lo voy a compartir para que lo veamos todos. Estaría bueno, está ahí, está disponible para todos. Digamos, queda como un aporte que hacemos a todo el taller, el escrito de cada uno de los grupos. Se supone que vamos a terminar con unos 20 grupos, ¿no? Con unos 20 escritos, van a ser como un aporte que todos tenemos previo a empezar a hacer diagnóstico. Tenemos como esta macro mirada previo a hacer diagnóstico. Entonces, básicamente esto. A mí me interesa en este momento ponernos las pilas y llegar bien. Estamos muy bien, llegar bien al momento en que la titular largue como el ejercicio de estrategia urbana. No sé si no es mañana. Si no es mañana, será seguro la semana que viene. Para lo cual, digamos, lo único que nos falta es hacer diagnósticos. Me gustaría, digamos, que sigamos mirando la ciudad, digamos, y los diagnósticos lo hagamos desde una mirada que tenga que ver con la ciudad de los cuidados, que tenga que ver con la idea de cercanía, que tenga que ver con pensar más en mecanismos que tienen que ver con la gente que vive ahí, que permitir desplazamientos que tengan que ver, digamos, lo que se habla con mecanismos de la producción, etc. Lo cual no quiere decir que esto no tenga que existir, pero privilegiar, digamos, la apropiación del espacio público, propender a que haya equipamiento distribuido en términos de cuidado de ancianos, cuidados de niños, cuestiones de seguridad, escalas de espacio públicos acordes, digamos, apropiables y acordes, limitación del espacio del auto, definir
si entra o no entra el auto, cómo entra, dónde se guarda, etcétera. Empezar a pensar en diagnóstico, bueno, o sea, definir ya es estrategia, digamos. Pero empezar a mirar desde ese lugar y empezar a hacer diagnósticos desde ese lugar de cómo está funcionando. Mirar la densidad que tiene, empezar a hacer diagnósticos sobre la densidad, sobre el estado habitacional, sobre la posibilidad de renovación, mirar el código, hacer diagnósticos sobre el código, el modelo de ciudad que plantea el código, hacer un diagnóstico sobre el tema natural, espacio verde, sobre la cañada. Ahí veías rápido, había algunos textos, había algunas cosas que destacan que tienen que ver evidentemente con haber hecho la deriva y haber hecho desde ahí mapas con argumentos que no tenían nada que ver con los habituales. Muy rapidito lo leí. Me parece que está bueno. Pero bueno, es esto. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece mejor? ¿Sí? ¿Quién habla? Podremos mostrar un mapa que nosotros hicimos como sintetizando nuestra conclusión para ver si Vale. es lo que vos estás pidiendo o lo que vos estás interpretando. Podés mostrar, vale. Bueno, por ahí nosotros... bueno, me toque. Nosotros habíamos hecho la interpretación de ya, o sea, viendo todos los mapas, y también esto está escrito en nuestra conclusión. Interpretamos cuáles eran las vías principales, cuál era como el parque más cercano, o el corredor verde, o el espacio público más cercano, que es la ciudad universitaria, entendiéndola nosotros, la ciudad universitaria, como un gran parque, o que en futuro va a ser una conexión de lo que es el Parque Sarmiento, Texas, Brujas, todo como un gran parque. Una zona degradada y una zona que ya está renovada, y nuestra intención es cómo esta zona renovada puede continuar y venir hacia esta zona degradada. Entonces ahí están nuestras intenciones. Fue, bueno, empezar a decir, bueno, nosotros veíamos a la cañada como un posible parque lineal o una senda, la cual nuestra intención es continuarla, porque veíamos claramente que hasta Pueyrredón, un par de cuadras más, estaba esa intención, pero que después se rompía. Entonces dijimos, eso se tiene que continuar por toda la cañada y finalizar con un remate en un parque, que justo encontramos este espacio grande, libre. Entonces, como rematar con un parque en todo este parque lineal, o esta idea de un paseo, generar también una continuación en cuanto a lo que es la Belgrano como una calle comercial y que está en sumo auge y explotación, y generar una tensión en este espacio, en este lugar acá donde están varias instituciones, conectando con el parque de la ciudad universitaria, como lo pensamos nosotros, con nuestro parque lineal y con el parque de remate. Y ahí fue que nos pusimos a ver los espacios libres. Por ahí nos faltaría encontrar algún espacio libre en algún de este sector, en este espacio. Nuestra idea era generar este recorrido cultural que se va anexando al recorrido del parque lineal, con diferentes equipamientos institucionales, con cosas que estamos viendo este año y años pasados, como centros culturales, museos, talleres, centros de interpretación, escuelas de oficio, escuelas de arte, o sea, cosas que sean no solo para la cultura general, sino también para que la gente pueda ir a aprender y a hacer cosas en esos lugares, no solo a mirar.
pero básicamente es como llevar este lado de la ciudad, expandirlo hacia este lado de la ciudad. Claro, también la idea un poco es que este eje o este parque lineal con estos hitos revalorice esta zona que nosotros encontramos como degradada, generando, digamos, como un recorrido a partir de la cañada y que, digamos, se termine con este parque grande acá en la punta del recorrido. Ujú. Porque nosotros por ahí decíamos, ¿qué sentido tendría decir, sí, prolonguemos la cañada porque es re linda, porque tiene los árboles, porque tiene las tipas? Pero si la prolongamos hasta acá, iba a seguir pasando lo mismo, o sea, porque la estabas terminando en el medio de la nada, no había nada. Entonces dijimos, necesitaríamos un remate o un ancla al final de todo este recorrido de la cañada que termine con eso. Puedo... Me parece... O sea, me parece que es interesante, pero me parece que es como que salta una etapa y no hace diagnóstico. Me parece que no es, o sea, no es para nada una estupidez las cosas que dicen, ni está mal, pero me parece que en realidad es una propuesta, digamos. Y en la propuesta hay veces que la metodología es forzar algunas cosas, pero produce sentidos. Y en esa producción de sentidos, luego después cuando hacemos la etapa que sigue, por ejemplo en esto que sería hacer una estrategia, digamos, estos otros sentidos que se han producido son relevantes. A mí me parece, por ejemplo, que hay un tema que ustedes de alguna manera les da vuelta, pero que no está especificado, y es un tema de identidad. Digamos, ustedes dicen que este lugar está degradado y ponen en contraposición, digamos, el Paseo de las Artes, por ejemplo, que en el Paseo de las Artes, digamos, ediliciamente, bueno, hay algunas cuestiones un poco mejor en la Belgrano, pero en realidad ediliciamente no es un sector que se haya consolidado, que se haya renovado ya con un sentido claro, o lo que sea, como uno pudiera decir Nueva Córdoba. Lo que hay es un uso nuevo, y hay una apropiación del espacio público, y hay un reconocimiento por parte del resto de toda la ciudad, digamos, del carácter que está tomando ese sector. Si bien es un sector, digamos, se está orientando cada vez más hacia lo comercial y cada vez menos hacia lo cultural, que era su origen, pero bueno, es un proceso natural, digamos, cuando, digamos, lo que tiene éxito, aunque incluso la cultura, luego la actividad económica trata de montarse sobre esto y generar recursos, utilidades, etcétera, que es un fenómeno absolutamente normal. Y me parece bien, cuando ustedes hablan de que este otro lugar está degradado, uno lo podría interpretar como un tema estrictamente como un problema edilicio, de que, digamos, las casas no tienen las calidades que tienen otras casas, pero, digamos, me voy a la Belgrano y me encuentro con que no. Ahí donde tengo esa flechita roja a bordo que está hecha por ustedes, todo ese sector encauzado, qué sé yo, es cualquier cosa menos un lugar consolidado, renovado, que tiene sentido, etcétera. Tiene la potencialidad, la tiene clara, digamos, tiene como la calle, la Belgrano, que llega hasta la Richardson, digamos, ahí, llega hasta el Misericordia, y toda esa zona uno la puede imaginar, más si encauzado se hiciera algo, como la posibilidad sea potente en ese sentido. Entonces me parece que el otro sector que se habla como degradado, me parece que lo que tiene es un problema de identidad, de que no lo veo, al menos yo, digamos, de acá necesita algunas cuestiones que le den identidad. Y ahí me parece que viene un análisis de oportunidades, de un FODA. Uno diría, en el análisis de ustedes, una oportunidad es la Belgrano y otra oportunidad es la Cañada, para generar identidad. Este es un sector
que la Cañada ha separado la ciudad. Este es un diagnóstico que se ha hecho en el mapa de frontera, y como que la Cañada en realidad separa una zona norte, para llamarlo de alguna forma, y una zona sur, o este-oeste, como en una diagonal, no sé bien qué, una zona noroeste y una zona sureste. Y una se referencia más bien hacia la Vélez Sarsfield y otra más bien a la Julio Roca Fuerza Aérea, digamos, o hacia el centro, en la parte más cercana, pero no tiene como un espacio de identidad propia o algo que le dé identidad propia, que unifique. La Cañada, por ahí es una posibilidad de que sea esto. Eso es Claro, en desde el realidad esa lado era la de... idea, de que con la Cañada Claro. y el parque como ancla, darle esa identidad que usted le llama, por ahí nosotros no lo nombramos por ingenuos, pero esa era la idea, básicamente. No es revalorizarlo haciendo que acá se convierta en una zona de edificios, y creo que nunca va a No, pasar Santi, eso. no sé, eso dependerá de la estrategia de ustedes. Era y más la del idea, chico. profe, también de generar... ¿Se escucha? Sí. Sí, te escucho. Bueno, me está dando muy bien el internet. No, te escucho, sí. Nada, tiene la idea como de generar un recorrido, digamos, de identidades que vinculara, digamos, a la Cañada con lo que está, digamos, con todas las instituciones que lo rodean. Esa era la idea de Bien. generar como este recorrido que nos decía, Para mí también este vínculo está... que se generan entre... Hay como... Está con mucho delay. Sí. Tenemos que acostumbrarnos que no es fácil esto de la virtualidad. No, insisto, a mí me parece que está muy bueno lo que han hecho. A lo que yo voy, digamos, es cuando uno hace determinados procedimientos así que son, digamos, tienen alguna especie como de sistematicidad. Esto que hemos hecho la deriva, que hemos hecho los mapas, ahora quiero que hagan los diagnósticos, y recién entonces hagan propuestas, se inhiban de hacer propuestas. Digamos, hemos hecho un texto de comprensión del lugar, y ahora lo vamos a diagnosticar, digamos, y recién entonces vamos a proponer. La idea mía, o sea, ¿por qué es esto? Es porque somos arquitectos, no falta nada para hacerlo. Son arquitectos. Entonces, enseguida tenemos esto de la acción como un mandato, ¿no? De la intervención, del accionar, del modificar las estructuras o de crearlas. Y a mí me interesa, aunque sea medio lerdo, que prolonguemos un poco la reflexión, digamos, porque termina esto y acá hasta fin de año, o sea, ya en la estrategia, que calculo que la semana que viene, ya hasta fin de año es pura propuesta, o sea, es pura intervención, digamos, porque de la misma estrategia va a surgir, mucho viento por ahí en algún lado, va a surgir de alguna forma el programa, y va a surgir el sitio, y va a surgir, bueno, habrá un análisis de sitio, qué sé yo, para el equipamiento, pero va a estar absolutamente dominado por la estrategia que han hecho antes, el sentido del lugar, la pertenencia, las relaciones que tiene que establecer, cómo tiene que funcionar, etc. Ya les va a venir absolutamente masticado por ustedes mismos, no es que alguien se lo da, sino que ya lo van a tener claro. Entonces, digamos, mi intención es que sujetemos la mano y hagamos el ejercicio de hacer un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, digamos, este eje de identidad, si surgiera, que ustedes muy claramente, había un mapa que me pasaron con una capa que era una flecha negra. Si lo puedes poner, Santi. ¿Este? Gracias. Digamos. Sí, porque la gente maneja vos tenés el panel de control. Acá ¿qué veo yo? Lo primero que pensé cuando vi esto, todas las flechas son lineales desde el centro a la periferia. Eso es lo primero que pensé cuando vi el mapa de ustedes. Y está bien, digamos, pero digamos, porque hay un pensamiento acá que obedece a la escala urbana. Se está pensando el sector, y bien, o sea, tómenlo bien, digamos, ¿no? Se está pensando, y bien, en cómo es este sector
con respecto a la estructura de toda la ciudad. Acá no está dibujada toda la ciudad, pero se habla de toda la ciudad y hay una comprensión de la ciudad. Ustedes son de Córdoba, lo cual nos facilita mucho. Hay una comprensión de la ciudad. Y hay como lineamientos estratégicos y algunas lecturas y algunos diagnósticos bien hechos, bien concluidos, con respecto a un rol urbano de este sector. Digamos, pero nosotros vamos a hacer una estrategia para un sector muy reducido, no vamos a modificar toda la ciudad, vamos a trabajar forzadamente en estas 20 por 20 manzanas, no sé, en este pequeño sector que tenemos acá, digamos, y sobre este pequeño sector tenemos que hacer la estrategia, no vamos a poder cambiar toda la ciudad de Córdoba. Se nos asignó el rol de darle una estrategia al cauce de la Cañada entre la Pueyrredón y Tronador, y básicamente hasta la Julia Roca Fuerza Aérea y hasta la Vélez Arfield, más o menos. A ver, por ahí tengo que admitir a alguien. Más o menos en ese sector es el área de intervención que tenemos. Entonces, las estrategias obviamente tienen que tener una comprensión del todo, pero después me tengo que poner a ver el lugar. Entonces, con solo de identidades, por ejemplo, yo me refería, acá están marcados situaciones en rojo que tienen una escala, un potencial de escala urbana de nuevo. Claro, esos espacios en rojo fueron... Nosotros marcamos el pocito, que sería eso, como pensando en lo que no va a estar el edificio. O como si pudiese estar el edificio como una vivienda social, no sé. Lo que es la cárcel... No me puede estar todo ahí, puede haber un equipamiento, puede haber parque, sí, y edificios, puede haber conexión con la ciudad universitaria, puede haber un edificio, o sea, tiene una escala. Vos mirás una manzana y mirás eso y te das cuenta que tiene un par de hectáreas, o sea... Sí, debe ser 1,5 hectáreas, un poco menos. Luego, desde la estrategia, aparecerá un rol para ese sitio. Ya va a aparecer, pero está bien marcado ahí. Pero obviamente, a lo que yo iba es que son espacios que tienen, como quien dice, vocación urbana, digamos. Tienen escala y cercanía al centro, que uno los piensa como, y están casi, de alguna forma, periféricos, están muy relacionados con el sector de la Cañada, que tiene más que ver con Belgrano y con el área central. Ahora, todo el resto, lo lila, que tienen el mapa de ustedes, sí. Ahí no hay nada. Entonces, me parece que ahí también uno puede empezar a pensar, y está bien, dice, roles, uy, me fuiste. Sí, pero porque quería mostrarte. Dale. O sea, porque me parecía medio hipócrita, a nosotros nos parecía medio hipócrita ¿para qué me ubico? Porque estoy re perdido. Porque no había lugares vacíos, o sea, más allá de, qué sé yo, decirte, estaba esta placita de ahí, está el gran parque que nosotros vimos, capaz que había esto acá, pero es como que los únicos espacios vacíos y que tienen pinta de ser del Estado o del municipio, eran esto que es del Hospital Misericordia, lo marcamos allá, esto que es la cárcel, y Pósito. Y nos parece medio hipócrita agarrar y decir, no, porque nosotros queremos que acá haya una escuela de niños para los niños de la Villa Libertador o Bella Vista, no sé lo que haya allá, vamos a agarrar toda esta manzana. No, porque no funciona así en la vida, no nos parecía así, no, por eso es que marcamos esos 3 lugares nomás. Está bien, pero qué sé yo, por ejemplo, yo podría agarrar el Club Bella Vista que tiene 2 manzanas y trabajar sobre el Club Bella Vista generando más equipamiento en el club. Por decir, o podría buscar una escuela y generar algo, o podría buscar en la margen de la Cañada y generar equipamiento sobre el margen de la Cañada. O sí, podría buscar donde hay algunos galpones y pensar que se van a renovar con otro sentido, de otro lugar, con un uso de un equipamiento, pero no de una escala para toda la ciudad, sino para, sectorial. Propio lugar, sí. Pero, de nuevo, quizás ni siquiera me haga falta determinar el lote preciso donde va a ir, o por lo menos, la estrategia puede ser, pero ahora en el diagnóstico, si yo empezara a pensar, revisando los equipamientos que hay en el lugar, los de escala local, barrial, etcétera, los que hay, los que faltan, y empezar a proponer, por ejemplo, yo no sé, ¿hay escuela secundaria en ese lugar? No recuerdo ahora.
No sé. Creía que Bueno. debe haber algún que otro IPEM por ahí. Primario me acuerdo que había. Por acá estaba. Por acá había. El secundario está, que yo recuerdo, está en la Pueyrredón. Yo sé que por acá hay un colegio. Acá hay un colegio en la Pueyrredón y Vélez Sarsfield, hay una escuela secundaria. Digamos. No sé si hay otra más cercana. Está después un colegio parroquial, ahí donde está la iglesia, esa que tiene la cruz enorme. Hay una escuela parroquial sobre la Julio Roca. Y después hay alguna escuelita en Bellavista, seguro. Después hay algunas escuelas ahí cerca del privado, hay algunas escuelas. Sí, acá, bueno, una escuela de rock, nada que ver. Pero acá hay una escuela. ¿Para qué? Nada, dice escuela de rock. Pero... escuela de rock, buenísimo. Está... No, pero hay una escuela de Carlos Black Ferreira. Después acá está la que te decía yo, Colegio General Paz. Esta está la Roque Sainz. Está bien, pero yo lo ponía como ejemplo, digamos. Que por ahí en esto de las distancias, uno debería pensar que hay una escuela a una cierta distancia que permita ir caminando o en bicicleta. Que no requiera tomarse el colectivo, que no obligue a tomarse un colectivo o que el padre se desplace con un chiquito, sí, pero después, bueno, ver guarderías y quizás combinarlos con lugares de cuidado de ancianos. En esto o sea, a los ancianos les hace muy bien cuando hacen lugares y que haya niños y a los chicos también, digamos. Entonces vos podés lograr quizás cuidados mutuos, o sea, y que ambos se retroalimenten de una buena manera, digamos. Y si nos ponemos a pensar, tienen que ver con repetir cosas que se daban naturalmente antes. O sea, si pensamos en una ciudad o en una población de cientos de años, los abuelas quedaban al cuidado de los chicos, mientras los otros se dedicaban a la producción, que había que dedicarse a la producción, alguien se quedaba a cuidar. Y bueno, el que no podía producir, cuidaba. En una cuestión de roles y cruzados y etcétera. Y todos tenían un sentido, y una pertenencia y un lugar. Cuando la ciudad se privilegia únicamente el sentido de la producción y el cuidado ni se mira ni se valora, digamos, proceso, digamos. Los ancianos los golpes no sirven para nada, digamos. Cuando en realidad uno podría imaginar que sirven, y no necesariamente porque sean responsables, en términos que sean las maestra jardinera o no sé, lo que sea, sino de que colaboran, ayudan, disfrutan junto con los chicos, etc. Entonces uno podría imaginar un equipamiento en ese sentido, distribuido estratégicamente, y uno sin buscar el lote, porque por ahí es cuestión de una casa existente que se recicla con un determinado sentido y ya está, y dice, bueno, cada tantos lugares, de acuerdo a la población, vamos a generar más densidad, qué sé yo, va a haber más necesidad de estos espacios. No digo que haya uno más por manzana, pero habrá uno por cada cuánto, etcétera, cuál es la unidad, más o menos, y hacer un cálculo, pero que tenga que ver con esto. Yo doy ahí un ejemplo nada más, digamos. Entonces, estoy pensando en esta pequeña escala, pero obviamente que está bien encontrarle un sentido dentro de la ciudad, entenderlo, cómo funciona la ciudad, y entender el rol dentro de la ciudad de este sector me parece bárbaro. El tema es que nos encontramos con una especie, que es lo que diagnostican ustedes en buena medida con sus gráficos y sus líneas, con una especie de bolsón. El bolsón en el sentido de, es medio cerradito, está medio rodeado de conexiones, qué sé yo, pero allá adentro no hay mucha dinámica de cruces y de circulaciones que tengan que ver con cosas ajenas al lugar. En general, lo que sucede ahí tiene que ver con el lugar. A mí me parece que eso es una potencialidad. Eso se lo puede ver como bueno o como malo de acuerdo a la lectura que uno haga. A mí me parece que esto puede ser una potencialidad que tiene lugar para generar un tipo de ciudad, un tipo de... O sea, generar más densidad, generar más urbanidad, generar más apropiaciones, pero pensar que puede ser otra cosa que Nueva Córdoba como modelo, o General Paz como modelo. O sea, digamos, Nueva Córdoba, General Paz como modelo, son lugares, digamos, que hay mucha más densidad, pero la calle es del auto, no hay mucho espacio para la apropiación, no hay la idea de
que yo digamos, me hago dueño de mi barrio, no hay cosas de cercanía por la cantidad la tremenda escala que tiene, sobre todo en Nueva Córdoba, de cantidad de habitantes, digamos, pero es más como casi centralidad que barrio, digamos. General Paz tiene un poco más de esta idea de barrio y empiezan a aparecer otras cosas. Todavía no tiene tiene también la ventaja que tiene calles mucho más anchas. El barrio perfecto, General Paz. Vos vivís ahí, evidentemente. Sí, porque tiene las cualidades del centro y las cualidades de un barrio. Uh-huh. Las calles anchas hacen una diferencia enorme. Enorme. Sí, sí. Y aparte tiene un poco menos de densidad, que me parece que no hace falta 36 metros, no hace falta para nada 36 metros. No, está joya, aparte porque esa 21 metros la densidad. Sí. Esa escala de edificio está en la 24 y se expande hacia 25 y Rosario, Lima y Catamarca. Y después todo el resto son casas, barrio, casa. Uh-huh. Pero bueno, si uno tiene una conclusión sobre eso, también puede mirarlo críticamente. Digamos, si el modelo es General Paz, se puede trabajar desde ese lugar. Digamos, hacer una crítica a General Paz, al modelo de crecimiento, etcétera, que tiene General Paz, una crítica con lo positivo y lo negativo, y desde ahí proponer un modelo superador para el crecimiento, me parece que estaría bueno. Por ejemplo, si digamos esto de que es la ciudad perfecta, digamos, seguro que sostiene críticas, y en las cuales, digamos, habrá positivas y negativas, digamos, y uno toma una posición crítica respecto a eso, y desde ahí piensa que extrapolo, porque no es lo mismo General Paz que este barrio, no es lo mismo el tamaño de los lotes, no es lo mismo el ancho de la calle, no es lo mismo la regularidad, no es la misma la relación con la ciudad que tiene, esto de que está al lado, pero está del otro lado del río, pero que el río que ha tenido identidad siempre, que esa identidad ha sido buena, no hay bella vista, digamos. O sea, tiene toda una serie de condiciones. A Barrio Güemes le llevó mucho tiempo dejar de ser un barrio La Puñalada o etcétera. Había otro, ¿cómo era? La Brojal. Se tenía, creo que, no me acuerdo si era La Puñalada, nombre. Pero bueno, desde la Fundación de Córdoba, digamos, a la Indiada la mandaron a La Cañada, al otro lado de La Cañada. Eso sigue todavía, pues está la cancha de Belgrano, ahí sigue tal cual. Pero, digamos, la realidad es esa, digamos, y Córdoba ha tenido una lectura sobre ese espacio, así de abandono, de no mirarlo, de no incorporarlo. En el área central sí, pero después ya no. Entonces, bueno, ahí hay para hacer lecturas críticas de un modelo que se puso en juego, una renovación urbana que se puso en juego muy fuerte, que fue la de General Paz, muy fuerte, en muy poco tiempo. Ese lugar cambió absolutamente. Y desde ahí, me parece que, si se quiere, también se puede hacer una crítica y desde ahí hacer un posicionamiento con respecto a cómo debería ser el modelo de crecimiento de este lugar. Yo creo que, digamos, todos vamos a coincidir que este lugar debe crecer, debe consolidarse, debe renovarse, porque no tiene mucha arquitectura de valor, no nos encontramos con una situación patrimonial, pero sí nos podemos encontrar con situaciones ambientales, sí nos podemos encontrar con cuestiones que generan identidad, espacios que generan identidad, o potenciales identidades, y trabajar sobre ahí para generar pertenencia, generar apropiación, ese tipo de cosas. Vos vivís General Paz como un habitante de Córdoba, pero no como un habitante de General Paz. O sea, digo yo, vos no sos criado en Barrio General Paz. Más o menos, yo chico. vivo en General Paz desde que no había un solo edificio. Ah, bueno, entonces sí sos habitante de General Paz. O sea, bueno. no es que mi familia vive acá toda la vida, pero yo vivo acá hace 16 años más o menos. Está. No, eso que no sabía.
pero bueno, has visto la renovación, has visto el cambio. Fue re flashero, sí. O sea, de la nada Sí, muy no había rápido. un solo edificio alrededor de mi casa y ahora no me dan 1 hora de sol a mi pieza, nada más. No, en serio, no es chiste. Sí, porque- pero bueno, son las pérdidas. Digamos, la pérdida, perdiste el sol, bueno, ahora el terreno donde está tu casa vale, no sé, 5 veces lo que valía antes. También. Sí, uno, digamos, a veces hay esto de que equilibra, digamos. Si lo vamos en términos económicos, es ganar, digamos. Ahora, en algunos otros aspectos, bueno, puede haber pérdidas. Pero, insisto, a mí me parece bien, pero lo que han hecho, pero me parece que se saltan justamente lo que yo les estoy pidiendo, que sujeten como en el caballo, sujeten las riendas. Todos queremos largarnos a proyectar y a definir qué vamos a hacer. Me parece a mí que falta una última etapa antes de definir qué vamos a hacer, y es encontrar sentidos. Es encontrar sentidos muy claramente, digamos. Para esto son los diagnósticos. Los diagnósticos nos van a dar sobre qué ejes tenemos que trabajar. Ya la definición así como en los mapas definimos los argumentos, acá también tenemos que hacerlo en el diagnóstico, y no necesariamente son los mismos. Lo primero que tenemos que hacer, luego para atrás, es definir cómo van a trabajar. ¿Cuál es el tamaño del grupo? Ustedes ya está claro que trabajan ustedes 3 solos y está fantástico. Digamos, a menos que quieran cambiarlo, pero me refiero ya se han puesto en marcha, está buenísimo. El resto tiene que definir, y se lo dejo absolutamente librado a ustedes, cómo van a trabajar. Y lo otro que tienen que definir inmediatamente es revisar los mapas y ver sobre qué cosas van a definir, van a trabajar, van a diagnosticar. ¿Cuáles son los ejes de diagnóstico? Profe, ¿le podría mostrar el mapeo del que le había hablado antes de arrancar la clase? Dale. Perfecto, ahí presento pantalla. Un segundito. Ahí se ve. Sigo con 5 textos, nada más, les quiero decir. Tengo 5 textos de 20, pero dale, sí, se ve perfecto. Bueno, la idea que habíamos planteado, la conclusión a la que habíamos llegado con los otros 2 tomas, que en general venimos trabajando siempre juntos, fue que después de ver los mapeos, después de ver el video también de todos los mapeos juntos y las charlas, habíamos llegado a la conclusión de que no había calles, desde el Puente Tronador hasta la Avenida Pueyrredón, no había ninguna calle con nombres de mujeres. Y la idea, como era abordar todo el tema de la perspectiva de género, como realizamos una conclusión y nos pusimos a investigar, y vimos que del 100% de las calles que hay en Córdoba, el 97% de las calles están nombradas según el nombre de un hombre, de flora o fauna, y el 3% de las calles son nombres de mujeres. Yendo bien a la zona con Google Maps y las herramientas que podemos usar por internet, fuimos marcando algunas de las calles que llegan de forma directa como al curso de la Cañada, y bueno, corroboramos eso que venimos hablando, que no había ninguna calle. Y bueno, la conclusión que habíamos armado era que creíamos que era necesario poder generar una mayor inclusión de estos nombres en la vida diaria de las personas, ya que es una forma de poder como visualizar la causa de la mujer en la sociedad. Y bueno, después una corrección que me hizo mi hermana, que estudia un poco estos temas ahí en la facultad, me había dicho que no solamente lo abordáramos desde un punto de vista de la mujer como el sexo femenino, sino de los disidencias sexuales también, que era como de toda esta movida en general, no solamente basarnos en algo en si es mujer o si es hombre, sino generar un espacio de inclusión de toda la sociedad. Y además que esto por ahí no es un punto de partida fuerte, pero sí es un punto de partida para que pueda empezar a pasar en distintos sectores de la sociedad. Yo vivo cerca, por ejemplo, del Kempes,
Y bueno, me puse a pensar y decía, el estadio es Kempes, el parque del Kempes, el parque del Chateau. Y si te pones a ver en las últimas obras así grandes, importantes que vi, ninguna lleva el nombre de ninguna mujer o no se hace visible como la causa. Y después presente, a ver si se ve acá. Bueno, que esto se los puedo mandar, al que le interese lo puedo mandar ahí por el Classroom o acá por el chat, que es un texto que en realidad lo hizo mi hermana, que yo le fui diciendo lo que yo necesitaba y ella, que sabe mucho más del tema, me fue como marcando algunas cosas y bueno, habla sobre distintas mujeres protagonistas de la lucha diaria de la mujer y de las luchas generales de la sociedad que no fueron como visibilizadas. Y bueno, me hizo como un pequeño desarrollo de cada una y de por qué ser importante. Y bueno, son, qué sé yo ayer pensaba y un poco después de haber estudiado historia este año y, por ejemplo, la Avenida Colón, y si vos te pones a fijar lo que nos dejó, entre comillas, Colón, que es un tipo que, esto es a juicio personal, pero vino y borró con toda una cultura que era preexistente, por ejemplo, y acá tiene nombre de calle y están los nombres de los barcos y todo eso, y por ejemplo tenemos líderes que no tienen ni una calle ni nada acá, ni un monumento, ni nada, entonces me pareció muy importante marcar eso. ¿Qué estudia tu hermana? Mi hermana estudia ciencias políticas, pero ¿Y se anima a dar está una como muy clase? metida en las charlas y todo eso. Sí, le puedo preguntar. Vale. La verdad que lo tiene bastante, mucho más claro que yo en el tema y obviamente además de que estudia está como muy metido en todo. Ujú. Me parece re interesante y me parece, otra vez leí un texto sobre el matrimonio igualitario cuando salió la ley, digamos, que permitía casarse a gente del mismo género. Me resultó muy divertido porque, bueno, lo escribí una persona que había estado luchando y abogando y dando clases y metiéndose en debates a favor del matrimonio igualitario, de que que se aprobara la ley, etcétera, etcétera. Y me resultaba muy gracioso porque una situación que relataba él que le había pasado, que en un momento dado, una pareja de amigos del gay, él fue como, viste, bien, no, mirá, que sigo con esto, estoy haciendo esto, y que la pareja lo miró y le dijo, bueno, pues ya está. Y él los miró como diciendo, ¿ya está qué? Dice, es que, digamos, lo que son las miradas. Los amigos le dijeron algo así como, ya está, dice, pero el matrimonio es una institución que tiene que ver con el patriarcado, dice. A nosotros la misma idea del matrimonio no nos interesa. Digamos, la institución matrimonio no nos interesa. Entonces, por ahí como uno traslada lecturas y traslada la mirada de la diverso como el acceso a lo que uno tiene, a lo que uno cree que debe ser, etcétera, como que es lo que se desea. Y por ahí lo que se desea es otra cosa totalmente distinta, no es que, digamos, no es que se quieran necesariamente, en ese caso, el ejemplo, poder casarse y tener un matrimonio igual que una pareja heterosexual, sino que les dejen tener el tipo de relación que quieran, sin ningún tipo de estructura, preconcepto o marco legal regulatorio. Me pareció re interesante, ¿no? Como uno piensa que la inclusión es dejarlos venir a mi espacio, y no es tan simple, Entonces me gustó que hablaras de la diversidad, digamos, como tu hermana, que evidentemente sabe más que nosotros de todo esto, que yo seguro. Yo trato de tener la mente abierta, pero soy ignorante, así que no me subo a ningún... Yo personalmente tengo 2 hermanas y bueno, y una hermana también, pero mi hermana sabe mucho del tema, la fue llevando y acompañando a mi otra hermana, también acompañada por mi mamá, que está como muy metida también en todo lo que es el pensamiento
sobre esta búsqueda de derechos y de reconocimiento que habíamos puesto acá en el texto. Entonces, algo que como para mí siempre fue natural, entre comillas, en mi casa, de hablarlo y entenderlo, y fue una cuestión de crianza también. Yo, por ahí, eso sí, siempre noté una diferencia por ahí con mis amigos que se criaron con hermanos varones únicamente, o lo que fuera, es desde arranque tenés otra perspectiva, pero no por saber más, sino por haber compartido distintas cosas con distintas personas. Y que somos las experiencias que hemos tenido, digamos, nos han construido. Después vemos qué hacemos con esas experiencias, ¿no? Pero somos eso, no nos podemos salir de nuestras experiencias. Está buenísimo, está buenísimo. En mi caso nada que ver. En mi caso también yo soy viejo, tengo 58. Yo tengo muy grabado en la cabeza, chiquito, de cuando, muy grabado. Digamos, es una cosa que nunca entendí. Yo he tenido 5 años, 6 años, y una pareja amiga, me voy a contar una cosa, una pareja amiga de mis padres, el hombre volvió, le encontró una mujer con otra y la mató. Yo recuerdo el relato justificativo en algún sentido, de emoción violenta, que yo no podía entender, digamos, también tenía 5 o 6 años. O sea, si hubiera sido más grande hubiera entendido. Me hubieran entrado más conceptos claros de construcción más clara de machismo, hubiera entendido la justificación y quizás hubiera justificado, digamos, o explicado, digamos, que no es lo mismo, pero es muy parecido. Y después con el tiempo me di cuenta, me volvió la imagen de ese registro y lo pude significar o resignificar. Digamos, es complejo, digamos, uno tiene mucho que ver, los recorridos que uno ha tenido tienen mucho que ver con lo que logra hacer. Y a mí me han cambiado mucho mis hijas, digamos, obviamente. Tengo 2 hijas, una de 31 y otra de 28, 29, 28. También me han sacudido, me han cacheteado a más no poder, y bueno, mi mujer también, mi actual mujer, ni hablar. También milita esto, lo otro, todo. Entonces, bueno, qué sé yo. Para mí es todo un ejercicio de deconstrucción, digamos, que nunca lo voy a lograr. No, yo creo que más allá de Naturalizar, lograr, eso me refiero. porque verlo naturalizarlo, digamos, eso me refiero. como todo un ejercicio. algo natural para nosotros, creo que es difícil por la forma en la que nos criaron y por el puesto que nosotros ocupamos en la sociedad. Lo que sí podemos hablar es de tener como un poco de empatía y entender que, pero no solamente en este tema, entender que hay un montón de personas que pasan por otra realidad, por otra situación, y que por ahí uno no sabe por lo que pasa a la otra persona. Entonces, si te pones un poco en los zapatos del otro y entendés que por ahí no tuvo tus mismas oportunidades o no se desarrolló de la misma forma que vos, podés entender que tiene otros problemas que no necesariamente son los tuyos, pero son igual de importantes o son más importantes para esa persona, como puede ser para mí, no sé, algo. Qué sé yo pienso, por ahí no tengo wifi y me embola y pienso, che, no puedo participar de la clase. Y para mí ese es el problema. Y después pienso, che, hay gente que realmente tiene problemas serios y está bueno poder hablarlo y poder intentar meterme en los zapatos del otro y decir, por más que yo esté bien, hay alguien que no, y bueno, pelear para que eso esté bien para todos. Uh-huh. A mí sí, también leía en ese sentido, ¿no? Digamos, de la democracia, de la idea de los sistemas de gobierno, etcétera. Uno tiene tiempo para leer. Y leía esto, digamos, de que la democracia, digamos, en algún sentido, se puede decir que es el gobierno de todos. Pero siempre ese todo es una restricción. Si fuera así, digamos, sería perfecto y estaríamos todos
todos representados y todos seríamos visibles y todos seríamos reconocidos. Y la historia nos muestra, la más simple, digamos, es pensar que en este curso hay 55 estudiantes, de los cuales 40 son mujeres, y hace 50 años no había ninguna de esas mujeres. Ninguna. Hace 50 años no había ninguna. O a lo sumo una cursando. A lo sumo una. Y hace 70 años ni siquiera votarían. En el año 50 y algo empezaron a votar. O sea, hace 70 años ni siquiera votarían. Y era democracia. La misma constitución que tenemos ahora, el mismo código civil o uno muy parecido, que es el mismo código penal o uno muy parecido, pues los que hay son más bien ordenamientos, no hay una reescritura. La constitución es la de 1863 y ha sido modificada, y con esa vivimos hoy. Entonces, entender, digamos, de que la democracia también es ese todos, o ese pueblo, es una construcción en permanente cambio, modificación, lucha de quiénes son todos y quienes logran ser parte de digamos, ser representados por la democracia, ser entendidos como existentes por la democracia, sujetos de derechos por la democracia. Y el problema que plantea eso es que una vez que son sujetos de derechos, digamos, plantean sus necesidades, esto que yo recién decía del matrimonio, que a mí me sorprendía, pero me ponía a pensar, y la puta, claro, digamos, la institución matrimonial está pensada, como la entendemos, para heterosexuales, digamos, en términos legales, herencia, hay un montón de cosas que vienen de ahí, reproducción, cuidados, etcétera, y que, bueno, no necesariamente quieren no todo el mundo quiere todo ese marco para su vida, digamos. Y bueno, obviamente empiezan conflictos, prejuicios, preconceptos, problemas, bueno, de eso se trata. Sí, me encantaría que tu hermana nos diera una charla. Me parece muy, muy potente el mapa, Tommy. Me gustaría, apareció el gato el gato de Caldera, de Cladera. Me parece muy potente, y me gustaría pensar si no puede haber algunos otros mapas por el estilo. Sería, pero increíble, sería buenísimo, pero no se me ocurren, pero si se nos ocurren algún otro mapa por el estilo de acá hasta fin de año, sería bueno que los construyamos y también hagamos una unificación de esos mapas, de cómo el espacio, la percepción de la ciudad, etcétera, está dominado por el machismo, el patriarcado. Yo con el tema de la charla lo puedo hablar con ella y calculo que no va a tener problema, así que yo le consulto y si accede. Dale, algo así como ciudad y género. Perfecto. Sería como que nos mire la ciudad a alguien que no es arquitecto y nos hable de la ciudad desde otro lugar. Y que pudiéramos hacer luego mapas de eso, que nos crucen esos mapas a lo largo del año. Sería re lindo, sería buenísimo. Pásamelo, así lo sumamos a la película. Sumamos al mapeo general. Al mapeo general, así lo sumo y lo agrego a la película. Perfecto. ¿Lo mando como JPG o como PSD? Como vos quieras. Perfecto. Mándamelo, yo lo adapto, no te das problema. Dale, bárbaro. Y ahora ya el programa de edición de video. Después les voy a compartir a uno que me agarró mi hija de 10 años, 11, me vio haciendo videos y me pidió hacer un video de ella de una receta de cocina. Así que hemos producido he dado nacimiento a un monstruo, digamos. Después se los voy a compartir para que se diviertan, pero me estuvo acá ayer editando y produciendo para ella, dándome instrucciones precisas de qué quería que hiciera, etc. Pero bueno, salgamos de acá. El ejercicio. Yo quiero que hagan diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, lo primero que tienen que hacer es organizarse por equipos. Definan ustedes los equipos que quieren trabajar. Deben definir los argumentos o temas sobre los cuales creen que se debe diagnosticar. Eso les va a surgir de la deriva, de los mapas y del texto que han hecho. De ahí tienen que revisen eso,
hablen en el grupo que han conformado y definan sobre qué focos, argumentos, qué temas van a hacer diagnósticos. Yo sugiero que hagan gráficos FODA para sacar luego conclusiones muy claras. O sea, el FODA lo que me hace es ordenar mi lectura y después yo tengo que hacer claramente diagnósticos. Digamos. En lo cual pongo en valor, tomo una posición crítica con respecto a esos temas, digamos, cómo los veo, cómo los valoro, etc. No digo qué voy a hacer. En ningún momento digo qué voy a hacer. Nunca digo qué voy a hacer. Eso es estrategia. Limítense porque eso es un ejercicio, esa autolimitación fuerza la reflexión. Digamos. Es como, no abandonemos el momento de reflexión. Todo esto, digamos, tiene que estar de nuevo dominado por el concepto de la escala que tiene que tener una ciudad, de los cuidados, de pertenencia, y de identidades, de lo barrial que estamos provocando por acá, tiene que ver con el urbanismo de los cuidados, con privilegiar los mecanismos de reproducción y de cuidado más que los de producción, digamos, lo cual los de producción tienen que estar, vivimos consumiendo y produciendo, pero no tienen que ser los que dominen todos los espacios de la ciudad. No es que sean una cosa, sean el demonio, no son lo malo, son buenos y necesarios, imprescindibles, pero tienen que tener su lugar, digamos, tienen que tener su lugar. Y la ciudad, digamos, donde vivimos, tiene que ser de eso, tiene que ser el lugar donde vivimos, digamos. Nuestra vida no es solamente producción. Entonces, pensarla desde ahí. Me gustaría que ustedes definan 2 o 3, 1 o 2 o hasta 3 palabras claves con las que van a trabajar este fin de año. 1 o 2, póngale 3, es una exageración, palabras claves con las que van a trabajar este fin de año. Yo le doy mucho valor a la palabra. Me parece que lo que uno dice, cuando uno piensa las palabras y las repiensa, las va encontrando sentidos, significados, habilitando lecturas, etcétera, a las mismas palabras. Entonces, me parece que son... trabajar conscientemente con las palabras me parece que es un ejercicio que ayuda muchísimo a pensar. Así que, bueno, eso es para mí lo que se viene. Para mí lo que se viene, digamos, no sé si mañana o la otra semana largaremos la estrategia, pero digamos, de acá hasta la semana que viene, me gustaría que estemos trabajando en esto, en organizarse, en definir por grupo, en definir cuáles van a ser los ejes sobre los cuales se va a diagnosticar, hacer esos gráficos FODAS para ayudar a entender la realidad, hacer con claridad diagnósticos que no sean cortarse las manos y ser muy conscientes de no ser propositivos en los diagnósticos, no decir qué se va a hacer en los diagnósticos, digamos, y definir una palabra, o 2, o 3, que va a ser, digamos, lo que va a dar sentido a mi estrategia a posterior. Mi estrategia va a ser, y eso, lograr reducirlo a una palabra o 2 palabras. A todo, la conclusión, todo el diagnóstico, lograr llevarlo, pero que ya tenga un valor de acción esa palabra, ¿no? Ya sea la primera propuesta de hacer esa palabra, digamos. ¿Entiende? La única que me dice que sí con la cabeza es Georgie, pero bueno, también es la única cámara que tengo, bueno, también está Cladera ahí con su camarita, Marina. Yo quería agregar algo, un comentario aparte, digamos, pero me parece que ya que salió en esta charla lo de la identidad, me parece por ahí necesario decírselo, no sé vos qué opinas, Pablo. Trabajar el problema de identidad del sector no se trata de imponer una identidad externa, extranjera del lugar, digamos. Se trata de tomar los elementos del lugar, ver hacia dónde está esa identidad, digamos,
hoy actualmente, cosas digamos que ya pueden sacar de los mapeos y que pueden enfocarse también en este diagnóstico si así lo desean, y a partir de eso empezar a trabajar, a partir de esos elementos para potenciar esa identidad. O sea, no es eso, o sea, no es imponer una identidad externa, porque en el momento en el que trabajando desde esta perspectiva del urbanismo, o con un urbanismo con esta perspectiva de género y del cuidado y de la cercanía, piensan en traer una identidad que no corresponde al sitio y se le impone, se pierde por completo esa ciudad del cuidado. O sea, sí, va a haber una ciudad linda, una ciudad densa, con seguridad y demás, pero la gente no va a sentir que pertenece ahí. O sea, es imponerle algo, digamos, un significado que no tiene lugar y tratar de metérselo. No sé si estoy muy clara, pero bueno, Sí. traten de ser lo más, no sé si ajustados a la realidad, pero que hagan una lectura, digamos, si van a trabajar sobre la identidad, que hagan una lectura sobre lo que realmente hay y lo que el lugar necesita, y no traten de llenar como por ahí una utopía, un modelo de ciudad que traen desde antes, para meterlo en el lugar porque capaz que las condiciones dan. Bueno, y eso es todo. Nosotros habíamos visto un poco en relación a lo que vos decís, Georgie, a diferencia de los chicos, por ejemplo, que mostraron el mapa recién, que en la parte más cercana a lo que es el puente Tronador, o sea, más alejado de lo que es Pueyrredón, la cañada está actuando como borde de los dos barrios que están alrededor. Entonces, vimos que a lo mejor lo que estaría bueno sería ver cómo por ejemplo, la gente de los barrios sale a las calles, se juntan las calles, como que esa identidad barrial, cómo se puede trasladar al borde de todo lo que sería la cañada. Y reinterpretar estas conexiones que la misma gente del lugar, haciendo, por ejemplo, los puentes, esos puentes que ellos hacen porque no están, los puentes peatonales, tienen una necesidad de conectarse con el otro lado, entonces ver de qué manera se reactiva desde ese punto el sector, más que como borde, como está marcado ahora, como una conexión y llevando, bueno, toda esa identidad barrial y toda esa escala de barrio a todo lo que sería el cauce, ¿no? Nosotros lo habíamos visto más como por ese lado. Y a lo mejor bueno, a diferencia de los chicos sí vimos que habían como muchos espacios vacíos y muchos espacios que están en desuso, que pueden ser utilizados para generar algún tipo de equipamiento que permita, no sé, a la gente del barrio que no tenga que tomarse un colectivo para llevar a sus niños a la guardería, por ejemplo, y que esta puede estar enfrente de la cañada, entonces de esa manera generando equipamientos en todo lo que sería el curso, equipamientos más de escala barrial, las personas tendrían como más esa conexión que está faltando en este momento, me parece. ¿Viste que rápido pasas a la propuesta? Sí, eso lo estaba pensando cuando vos le decías a Santiago que no pensara en la propuesta. Es muy difícil. Es muy difícil porque uno es como que ve un problema y ahí nomás quiere como ver de qué manera se puede, no sé, si resolver o ver cómo puede intervenir, ¿no? La idea es que seamos conscientes de que vemos un problema y lo único que hemos hecho es ver un problema. Todavía no lo hemos entendido, todavía no lo conocemos bien. Entonces, démonos tiempo para decir por dónde pasa la solución. Paremos un poquito. No la tenemos clara todavía. Paremos un poquito. Es eso, paremos un poquito. Estamos hablando de parar una semana, 10 días. Paremos un poquito. Terminamos de ver todo. Es como que yo agarro, esto fuera un libro, leo la reseña, leo el autor, no sirve. O, che, lee este libro, es buenísimo. Y es difícil. No te digo que tengo que llegar a la última página, pero si ya leí, no sé, 3/4, 1/4 aunque sea, y ya me gusta cómo escribe, ya entiendo los personajes, ya, digamos, me los tengo dando vuelta todo el día en la cabeza, ya puedo decir, qué bueno que está este libro, o lo que sea, digamos.
Es un poco eso. De todos modos, ustedes a este lugar lo vienen pensando, tampoco es que recién lo agarran. Y esto también tiene que ver con que es un ejercicio académico y yo los quiero obligar a hacer este proceso, digamos, en el cual los tengo sujetos con la rienda, dando vueltas sobre un lugar y no haciendo nada. Y del lugar estoy seguro que ya todos se enamoraron, en el sentido de que está bueno para trabajar. Tiene un montón de líneas ahí que están ahí para trabajarlas. Está lindo. Tiene identidad. Clarísima, pero digamos, está ignorada, está olvidada. Hay un montón de líneas para trabajar ahí. Y uno ve, hay lugares, qué sé yo, inmediatamente, todo el tema de encausados y el misericordia y la cañada. O sea, hay cosas para trabajar. Así, obviamente uno rápidamente se puede poner ahí a trabajar. Yo lo elijo a propósito ese lugar en la cañada, porque me parece que tiene una linda conjunción de una potencialidad enorme y un abandono, como bien lo describían ellos, que es una combinación que a mi juicio, por lo menos potencia la creatividad, el deseo de hacer, de actuar, de intervenir. Por eso elijo ese pedacito. En el centro está todo muy hecho, y al fondo está todo por hacer, entonces no me gusta la idea de trabajar la hoja en blanco en quinto año. Me parece que no es productiva trabajar la hoja en blanco, o sea, agarrar el territorio donde no hay nada y que esté todo por proponer, me parece que genera otro tipo de reflexiones, que no son las que generan estos lugares, digamos, con esta potencia y estas contrasentidos, ambigüedades, contradicciones, etcétera, que tienen estos lugares. Cercano pero abandono y esto y lo otro. La idea de conexión y desconexión, la idea de marginación, todo, pero a la vez tiene cosas que son identitarias a nivel de la ciudad. Digamos, es una mezcla rara este sector, me encanta para trabajarlo. Pero bueno, gente, se ponen a laburar, se organizan. ¿Cómo van a hacer? Por el chat, por donde quieran, no me importa. Me gustaría sí saber mañana con cuántos diagnósticos me voy a encontrar. Entonces me avisan, profe, nosotros trabajamos juntos, nosotros 6 vamos a trabajar juntas, nosotros, como quieran que se hayan organizado, me avisan, como para yo saberlo, mañana tenerlo claro. Hasta ahora tengo 6 textos, 6 de 20, me faltan 14. Para mañana todo el mundo, si no lo tiene hecho, para mañana todo el mundo me manda sus textos. Yo los quería leer hoy, después de clase, quiero quedarme leyendo eso. Quiero hacer también mi conclusión con eso. Quiero ver qué hago con eso. Tomás del Val, ¿qué puso ahí? No vi. Las notas, buenísimo, Tom. Sí, ahí puse las notas y después el acceso al Drive para ese texto de las mujeres. Vale, ahí me lo copié. Ahí también te lo mandé al mail, profe, al archivo y también el enlace al Drive. Bárbaro. Pero bueno, entonces, para mañana se organizaron, definen las palabras, los argumentos, los lineamientos sobre los cuales los temas sobre los cuales van a diagnosticar, digamos, empiezan a trabajar en los FODA de esto, y empiezan o el mecanismo que ustedes quieren, y empiezan a sacar diagnósticos sobre cada uno de los argumentos, temas, etcétera, que ustedes, lineamientos que definan, que van a diagnosticar, hacen el análisis y hacen diagnósticos bien precisos. Si sienten que están proponiendo, que están diciendo cómo está mal, digamos, autolimítense a propósito. Y para la semana que viene, lleguen a definir una palabra o dos, así muy forzado, que va a ser el eje de trabajo, digamos, que va a ser lo que explica. Cuando ustedes se pongan el título a la estrategia, porque les van a tener que poner un título a la estrategia, en algún sentido va a ser esa palabra sola o esa palabra en una frase, ese va a ser el sentido de la estrategia.
por decir, recién daba vuelta la palabra identidad, que la rescataba Giorgi, podría ser, pero es una, digamos. Frontera puede ser otra. No sé, eco, algo que tenga que ver con la naturaleza, que puede ser otra. O sea, puede haber muchas, puede haber social, puede haber una cuestión de conexiones, muchísimas posibilidades que nosotros creamos que por donde pasa el eje de trabajo. Puede ser cercanía, porque en realidad vamos a trabajar todo mecanismo que tenga que ver con un urbanismo que proponga la cercanía como modelo de satisfacción de las necesidades y los recorridos, etc. O sea, muchos ejes que terminen siendo los que definan con más claridad lo que yo quiero hacer. No hace falta que sea un título así que emocione. La palabra no tiene que ser una cosa que emocione, tiene que tener sentido para nosotros, para el grupo de trabajo. Ahí tiene que estar el sentido. ¿Sí? Y Tommy, habla con tu hermana. Yo propongo algo que tenga que ver con ciudad y género, mirada desde alguien que no interviene en la ciudad generando estructuras físicas, equipamientos y infraestructuras, etc. De alguien que mira la ciudad desde otro lugar, me parece que es re interesante. Yo terminé. Perfecto, apenas tenga noticias, si le pinta hacerlo y no le da vergüenza, y lo hacemos. Dale, lo podemos hacer interactivo, no sea problema, no es que me tiene que dar una charla doctoral, podemos hablar Dale, perfecto. Hablar temas, etcétera, que sea, no se sienta que está en un auditorio. Aparte, como somos todos ignorantes, yo me defino todos, como yo soy ignorante, todo lo que me diga me va a copar, digamos, me va a decir, wow, me abrió la cabeza, ¿viste? Así, Perfecto. Va a estar a mí seguro que me va a abrir la cabeza, digamos, decir que tiene el éxito garantizado por ese lado. Porque... Bárbaro, conmigo también, así que por eso todavía le sigo escuchando. Claro, porque es como que seguro que para mí va a ser muy bueno, no tengo ninguna duda. Bueno, ¿tienen alguna duda de cómo seguir? ¿Alguna pregunta? Hay teórico. Yo no conozco los gráficos FODA, no sé qué son. Capaz que los vi y los hice, pero no con ese nombre. Mira, digamos, podemos hacer algo rápido, pero mira, hacerlo simple, te metes a Wikipedia, pones FODA, F-O-D-A. Sí, era lo que iba a hacer ahora, pero... Es muy simple, no hace falta demasiadas explicaciones. ¿Cómo se llama? Pero bueno, básicamente vos trabajas, digamos, por un lado las fortalezas y las debilidades, que tiene que ver con lo que, en este caso que es un sector urbano, como que son las cosas propias, que tienen que ver con su propia estructura, digamos. Y las amenazas y las oportunidades tienen que ver mucho más con cómo esto se relaciona o cómo se desarrolla en función de no solamente su propia estructura, sino con respecto a otros, en este caso, a otros sectores de la ciudad o a otros fenómenos, digamos. Es como un poco más externo, pero básicamente es eso, digamos. Agarran estructura vial, por decirlo, movilidad, digamos, y empiezan, ¿cierto? ¿Qué cosas tiene buena? ¿Qué son las fortalezas? ¿Y cuáles son las debilidades? De nuevo, esto no es objetivo, es subjetivo. Siempre todo es subjetivo. Por ejemplo, uno puede percibir que el sector está desconectado. Y eso puede tener algo que sea una fortaleza, puede tener algo que sea una debilidad. O puede ser una fortaleza o puede ser una debilidad. O puede ser también en algún sentido puede ser una amenaza, digamos.
pero también digamos, puede ser una oportunidad, digamos, hay que sentarse a discutir cada elemento. Las palabras son muy claras. Cuando uno dice fortaleza o debilidad, habla del hecho en sí mismo. Y cuando dice amenaza o oportunidad, habla como un factor, con un concepto mucho más amplio a lo que se refiere. Yo no soy muy bueno para explicar estas cosas. Y todo esto, digamos, siempre está enmarcado dentro de una, digamos, dentro de una mirada general, que es la que te va a dar el parámetro de valoración. O sea, lo que decía Pablo, que es subjetivo, o sea, va a ser una fortaleza o una oportunidad según desde dónde lo estás mirando, o según desde lo que vos querés lograr como óptimo, o qué sería lo peor. En el caso del urbanismo del cuidado y del urbanismo de la cercanía, es una debilidad que los equipamientos se encuentren distantes entre sí mismos y que vos tengas que, para acceder a un equipamiento público, tengas que recurrir a una línea de transporte público que encima no te deja en el lugar. Lo mejor desde la vista, digamos, desde una vista de un urbanismo de la productividad y del consumo, eso en realidad está bien, porque en realidad las líneas, digamos, las líneas de transporte público te llevan a los lugares donde vos trabajás, entonces es una fortaleza. ¿Se entiende? O sea, dependiendo de la perspectiva de donde lo están mirando, va a ser una fortaleza o una oportunidad. O sea, antes de hacer el FODA, definan esa perspectiva que les va a dar marco, discutan, digamos, también las variables de dónde van a mirar y después metanlo, digamos, dentro del FODA. O sea, después definan qué situaciones son fortalezas, qué otras son oportunidades, qué otras son amenazas y cuáles otras debilidades. Claro, por ejemplo, nosotros elegimos como eje la sustentabilidad ante todo, entonces podemos verlo desde ahí. Bien, bárbaro. O sea, en este caso, sí, tal cual. Pueden verlo desde ahí. Es que la idea de sustentabilidad no es absolutamente coherente y forma parte de un urbanismo de los cuidados. Digamos, no es una cosa, o un urbanismo que mire la reproducción tanto como la producción, que mire el cuidado tanto como la producción. O sea, es así. Pero bueno, eso, digamos. Eso es. Busquen la estructura de análisis que ustedes quieran. El gráfico FODA es una estructura yankee, súper simple, participativa, en la cual se pueden tirar. Esto se da un marco teórico. El marco teórico está: cercanía, ciudad de los cuidados, ecológica, que yo les decía, o sustentable. Este es el marco teórico desde el cual estamos, como quien dice, trabajando este año hasta fin de año. Desde ese marco, definir cuáles son los criterios de los cuales se va a analizar, se va a diagnosticar. Entonces, hacer los gráficos FODA o algún otro mecanismo de ordenamiento de la información que nos permita valorar la información, de valoración, digamos, y de ahí sacar diagnósticos claros sobre cada uno. Y terminar como un embudo, o como ¿vieron eso de los que hacen perfume, que meten un montón de cosas adentro de una bola de vidrio y con unos tubos que dan la vuelta, qué sé yo, y al último hay una pipeta, una boquita, hay una llave, y la abren y cae una gota, que es la esencia de todos esos yuyos y pétalos de flores y qué sé yo, que sale? Bueno, esa es la palabra. Esa gota que cae al final así, que es la esencia con la cual se va a hacer el perfume, esa es la palabra, o las dos palabras que yo les pido. Después que hicieron todo esto así, sale, y esa tiene sentido para ustedes, esa palabra. No es una cosa que se va a discutir, no va a estar bien, no, tiene sentido para ustedes. Por ahí pasa la cosa. ¿Mm? Genial, de una. Alguien habló por ahí, profe, escuchen. ¿Algo más? ¿Terminamos? Me
hay problema, terminemos antes. Sigan trabajando. Empiecen a aprovechen queda una hora de clase. Aprovechen para organizarse, empezar a definir, empezar a trabajar. No hace falta que estemos todos juntos. Así que, ¿terminamos? ¿Alguna duda? Adiós. Nos vemos mañana. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.